Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal. Él es fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y en la hermana República de Colombia. Fue fundador del FREPAP con su símbolo el pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, que es prefijado para estos últimos días, todo fue, para algunos de repente se van a sentir un poco contrariados. ¿Cómo es posible para estos últimos días? El motivo tiene un motivo y una causa. Es cuando el pueblo de Israel, o sea, Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo y lo traes a este monte, el monte Sinaí, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Y cuando lo puso a pie del monte, Moisés fue a conversar con Dios por 40 días y 40 noches. Al ver que Moisés no descendía del monte, dijeron: él nos ha abandonado. Mejor lo presionaron a Aarón: haznos dioses que nos lleven a la tierra que fluye leche y miel, o sino que regresen a Egipto, porque estaban en pleno desierto. Imagínense, donde no había agua, y menos buscar un pan para participar. Y al ver que no llegaba, buscaron hacer una imagen de un becerro de oro, que significa el dios Baal, significa el creador del cielo y la tierra, el creador de lo visible e invisible, que era el dios de los cananeos. Entonces se hicieron este becerro, y cuando Moisés descendió, se encontró con la gran sorpresa que el pueblo lo había traicionado con el dios Baal. Lo había traicionado, y ese celo de Dios, de Moisés también, ese celo, ¿cómo es posible, viendo tantas señales en Egipto, cruzar el Mar Rojo, que las aguas ácidas se convirtieron en aguas dulces? Entonces, viendo todas esas señales y que el pueblo desconfíe y lo traicione encima, lo rompió los mandamientos. Las 2 tablas de piedra fueron rotas. Y luego lo quiso desaparecer a su pueblo, que Moisés tuvo que estar postrado 40 días y 40 noches. Hasta ahí estamos hablando ya 80 días. Y la misericordia de Dios, por supuesto, se llegó a compadecer, y le dice a Moisés: lábrate 2 piedras como las primeras y sube a mí al monte. Otra vez 40 días y 40 noches. Total fueron 120 días. Pero esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, sino se escribe para el futuro, porque dice Salmo 102:18: escribirse esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Entonces habla que se escribe para el futuro. La segunda vez se escribe para el futuro, y en el futuro tenía que haber un pueblo joven. Pero ahora es al inverso. Primero le dijo: saca a mi pueblo, lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y ley para enseñarles. El pueblo no lo recibió. Ahora es al inverso. Primero el postre Moisés recibe los mandamientos. Ahora sí, anda junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra. Ahora sí es diferente. Ahora, para nosotros renunciar y no recibirlo, ya las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque ya venimos teniendo un conocimiento. Ese es lo que tenemos que ver prefijado para estos últimos días. Ahora, hablamos de nuestro querido maestro. Él habló un 25 de abril del año 1990 en la Casa Real, un día miércoles, allá en la Casa Real, allá en el distrito de Cieneguía. Él habló que el adversario siempre va a batallar contra nosotros. Pero ¿cómo va a batallar? Por el pensamiento. Parece mentira, todo se inicia en el pensamiento. Todo está en la mente, increíble. Y en la mente tiene un poder grande. Todo trabaja en la mente. Todo trabaja en la mente. Y trabaja con el sistema nervioso. Hagas una imaginación de que su dedo derecho o no, del pie, lo tiene infectado. Imagínense. Tiene que ingerir y luego mire cómo va a ese lugar donde va a empezar a matar la infección. Todo trabaja en el cerebro. Todo trabaja en el cerebro. Toda esta parte, en el pensamiento. Por eso dice acá que el adversario
va a empezar a trabajar en el pensamiento. Y el pensamiento en la mente tiene un poder muy grande. Para que más o menos me puedan comprender, para llegar a este punto que está mencionando nuestro maestro, concerniente a lo que son los celos, todo se almacena en la mente. Dice una vez, para comprenderlo, dice una vez había un delincuente que estaba pues sentenciado a la silla eléctrica, y había un científico que quería demostrar que todo es el poder mental, todo está en la mente. Lo quiso demostrar, pero ¿con quién? Con un reo que ha sido sentenciado. Y le autorizan al científico, va y conversa con el sentenciado, y le dice: quiero que tengas una muerte dulce. No lo vas a sentir cuando vas a morir, porque si tú vas a la silla eléctrica vas a sufrir mucho. Entonces él ya tenía conocimiento, entonces acepta el reto. Lo llevan en una camilla. No, por supuesto que lo llevan, pues, digamos, lo llegan con los brazos y los pies, lo llegan a atar para que no se vaya a mover. Y luego le dice: yo voy a hacer un pequeño corte acá a la altura de tu muñeca para cortarte lo que es la vena. Y vas a tener una muerte dulce. Entonces, bueno, acepta. Y para ello había puesto, pues, ¿cómo le puedo decir? Un recipiente con líquido y una llave de paso y una bandeja de metal, y donde le hizo la pequeña incisión, el pequeño corte, pero no le cortó, simplemente le pasó por encima, sin dejar de hacer, simplemente hace que piense que le cortó la vena. Y abrió justamente la llave de paso y el agua empezó a caer. Entonces, por un periodo de minutos, lo dejó que el agua cayera con fuerza, seguido, y después empezó a cerrar lo que es la llave poquito a poquito, y ya no se escuchaba sino. Entonces el hombre pensó en su mente y dijo: ya me estoy desangrando, ya se me estaba acabando la sangre. Y luego empezó a mudarse su rostro, se sintió pálido, y cuando lo vio que estaba desesperado, le cerró la bombilla, le cerró la llave de paso, y dijo, y murió, y se murió. De la impresión murió. Entonces vemos que todo está en el poder mental, todo está en la mente, porque si ni siquiera le cortó, ¿no? Ni siquiera le cortó, pero ya para él la había cortado, se había desangrado, y todo trabaja la mente. Entonces quiso demostrar el poder de la mente. Por eso dice nuestro maestro: va a trabajar el adversario por la mente. Entonces todo es en la mente, todo trabaja en la mente. Otro punto para darnos una idea de que todo trabaja en la mente, dijo Christian Barnard, primer trasplantador de corazón, dijo bien claro: todos tienen poder mental. Muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Todo está en el estado mental. Si piensas que has perdido, ya perdiste. Pero si piensas que vas a triunfar, vas a triunfar. Todo está en el estado mental, que en la parte espiritual se le llama esa fe positiva. Voy a sanar, y sana. Voy a morir, te mueres. O sea, todo está en el estado mental. Si piensas que estás enfermo, estás enfermo. Y si piensas que estás sano, estás sano. Todo está en el estado mental. Porque si no, te deprimes y más rápido te vas. Porque así como en esta pandemia, así como vemos otro ejemplo para que ustedes se den una idea de que cuánto trabaja la mente, dice: había una vez un hombre fue por el desierto, se iba con dirección a Esmirna, a un pueblo de Esmirna, en el viejo mundo, y antes de llegar a Esmirna se le cruzó en el camino la muerte. Y la muerte le dice: ¿a dónde vas? Voy a ver mi familia. No te vayas porque todos van a morir. ¿Que todos van a morir? Sí, no te vayas a tu familia porque todos van a morir. ¿Y cuántos van a morir? 5.000. 5.000. Entonces él tomó atención a las palabras, la recomendación de la muerte, y puso su tienda de campaña cerca al cementerio, y empezaron a llegar los muertos: 1, 2, 3, 4, 5, 5.000, 6.000, 7.000. Total llegaron a 15.000. Entonces él estaba amargo. Regresa porque su familia ha fallecido, regresa por el mismo camino al lugar de su partida y se vuelve a encontrar con la muerte.
y le dice, tú eres una mentirosa, tú me dijiste que solamente iban a morir 5.000 y han muerto 15.000. Momento, le dice, momento, yo te dije la verdad, que van a morir 5.000. Y los restos, no, sí, 5.000 te dijo que van a morir, los restos han muerto por miedo. O sea que todo está en el estado mental, todo por miedo. Entonces vemos que todo, como está en el estado mental, por ahí trabaja, dice el adversario, el estado mental, todo en la mente, todo trabaja la mente, parece mentira, porque para robar tengo que tramar, tengo que pensar, tengo que tejer todo el trabajo para robar. Y para cometer adulterio, para fornicar, todo está en el estado mental. Y vemos increíble en el 10º mandamiento, que es el último y más pequeño de todo, por ahí, amigos, ingresa por la codicia, por la mente, todo trabaja la mente, todo trabaja la mente. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si tú miras a una mujer para codiciarla mentalmente, acá simboliza, tu corazón, de corazón lo haces, ya cometiste adulterio. Entonces vemos, todo está en el estado mental. Acá lo que tenemos que ver es controlar, porque en la mente tenemos el bien, el mal, la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal lo tenemos acá, en nuestra mente. El bien y el mal lo tenemos ahí. Entonces ahora viene el trabajo que se tiene que hacer. El trabajo. ¿A dónde te inclinas más? Como dice en otras palabras célebres, tú tienes ahí dos lobos, un blanco y un negro. ¿Cuál gana? Al que lo alimentas más. Tiene 2 lobos, un blanco y un negro. ¿Cuál gana la batalla? Al que lo alimentas más. Pues todo depende de la alimentación a dónde le queremos dar, al lobo blanco o al lobo negro. De los cuales recomienda concerniente sobre los celos. Sobre los celos habla nuestro maestro. Y dice así sobre los celos. Los celos no solo se dan en el matrimonio, sino, por ejemplo, entre ustedes forman grupos, y cuando una amiguita de ustedes está con otro grupito, hay celos. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo espirituales, hablamos como carnales, andamos como el mundo. No desear el mundo dice no desear el camino de los impíos, porque ellos hablan como quieren, andan como quieren, no se sujetan a la ley de Dios, que es espiritual, sino que son carnales. Y muchas veces de los mismos hermanos, a los que quieren entrar en la corrección, le ponen apodos. Ya como uno se junta con el grupito, le dicen, es una santita, ya es una santita, ya vive en santidad. Y se burlan, se mofan de la persona que trata de volver al camino de la corrección. Por eso dice la Escritura, Gálatas 4:17. ¿Qué dice Gálatas 4:17? Vamos a ver qué dice nuestro maestro por Gálatas 4:17. Empezamos ahora con los versículos bíblicos. Gálatas 4:17. Voy a leer en versión latinoamericana. 4:17. Esa gente les muestra interés con mala intención. Lo que quieren es separarlos de mí para que se adhieran a ellos. Miren lo que dice la Escritura. Esas gentes les demuestra interés con mala intención. Lo que quieren es separarlos de mí para que se adhieran a ellos. O sea, como le dice, ya eres santita, ya eres un santito, no puedes, vives en santidad. Estamos, antes de admirarle, decir, te felicito porque estás apegándote más a Dios, trata de ordenar tu camino, trata de ordenar tu vida, te felicito. No, ya te crees santita, pues te crees santo, por eso. Entonces, son celos, o sea, lo estamos apartando de Dios. Eso ya no está bien. Entonces, cuando hablamos, amigos, de la santidad, vamos a hablar un poco de los celos. Vamos a hablar un poquito de los celos. Entonces, existen los celos, cuando hablamos de los celos, ahí existe el celo de Dios, y los celos entre humanos. Entonces, son 2 puntos fundamentales, que los celos de Dios y los celos entre hermanos, entre personas. Por ejemplo, los celos de Dios es un poquito diferente a los celos del hombre. Es muy diferente. Vamos a definirlo, pero luego llegar a una conclusión. O sea que siempre, si hablamos de los celos de Dios, Él siempre va a buscar continuamente de proteger su honor. Ese es el celo de Dios. Siempre va a buscar
continuamente de proteger su honor. Su honor. ¿Porque en qué sentido? Como dices, hay como parecido a un matrimonio. Así como un matrimonio hay celos. El hombre tiene celo de su mujer el varón. Pero mayormente los celos vienen por una inseguridad. En la parte humana es por una cosa insegura, que si no te es seguro con su pareja. Por eso vienen los celos. Incluso dice en Eclesiástico, nunca, no tengas celos de tu propia esposa, no vaya a ser que te lleve a la perdición. Mejor vamos a pasar lectura. Eclesiástico, mejor con el texto bíblico, pero así nos evitamos de problemas. Dice lo siguiente, habla de los celos. 9:1. No tengas celos, Eclesiástico, o Sirácides también. No tengas celo de tu propia esposa, le causarás malos deseos contra ti. Entonces, estamos hablando de un celo carnal, un celo humano. Pero en la parte espiritual es de que Dios tiene un celo que protege su honor. Él protege su honor, y cualquiera, pues, ¿no? Busca proteger su honor. ¿Ya? Entonces, para ello, Dios ha dado una ley para que, como quiere proteger su nombre, dio una ley que el hombre no lo puede reemplazar con otro Dios. Ese es el celo de Dios. El celo de Dios es que no lo reemplacen con otro Dios. Por eso de una orden. Éxodo 21:7, que todos tenemos un conocimiento, dice, habló Dios todas estas cosas, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, estoy leyendo en versión Valera, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ya está esclareciendo que Él es fuerte y celoso. Ya está dando una ley que no deben reemplazarlo con otro Dios. Por eso dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque si hablamos de la palabra honrar, significa presentar holocaustos. Pero no te inclines ni tampoco lo honres. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, celoso, fuerte y celoso. Dice, no está esclareciendo que Él es celoso. No le gusta que le estén traicionando con otro Dios. Incluso dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente que tomares su nombre en vano. También te recomienda que no debes tomar su nombre en vano. Ahora, para empezar, como da una orden, Dios no permite justificarlo al malvado. Eso sí, no lo justifica. Eso sí, no lo justifica al malvado o al perverso. Por eso dice Éxodo 34:7, que guarda la misericordia en millares y que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera justifica al malvado. Eso sí, nos puede perdonar nuestra iniquidad, nos puede perdonar nuestra rebelión, nos puede perdonar nuestro pecado, pero no justifica al malvado. Eso sí. Luego va a visitar las maldades, visita la maldad de los padres, de los hijos, etc. Pero no justifica al malvado. Eso sí hay que tener bastante cuidado. Por eso decía Nahum, capítulo 1, 2 y 3, Nahum, Dios celoso y vengador. Es Jehová y Señor de ira, que se venga de sus adversarios, y que guarda enojo sobre sus enemigos, y no tendrá al culpado por inocente. Entonces vemos acá que Dios es celoso y vengador. Y es Jehová de ira, o sea, su ira cae sobre aquellos, digamos, que están en contra de Él, más claro. Y se venga de sus adversarios. Vemos en el caso de la historia del pueblo de Israel, se vengó de todos sus dioses que le estaban haciendo la competencia con los dioses de Egipto. Aún el pueblo, cuando estaba encaminándose, se empezaron a inclinar a la perversidad, a la idolatría, los castigó duramente, porque Dios es celoso, no le gusta que lo traicionen. Entonces, Él trata de buscar continuamente de proteger su honor. Ese es el punto, por eso que Dios es muy celoso en esa parte. Entonces, otro celo vemos en el caso de Dios,
Salmo 119, 137, 138 y 139. Justo eres, oh Jehová, y recto tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se han olvidado de tus palabras. Entonces vemos acá de que su celo lo ha consumido, pero ¿por qué? Porque sus enemigos se han olvidado de sus palabras. Se han olvidado. Entonces, ¿quiénes son sus enemigos que se han olvidado? Ese es el punto. Que sus enemigos se han olvidado de su doctrina, de su enseñanza. Se olvidaron. Por eso decía Salmos 69, 9, Salmo 69, 9, porque me consumió el celo de tu casa y las ofensas, los desnudos, los agravios, las ofensas, o sea, estamos hablando, porque me consumió el celo de tu casa y los agravios, las ofensas, las afrentas de los que te vituperaban, o sea, te reprochan, te recriminan, te censuran, te critican. Todo eso cayeron sobre mí. Entonces fíjese, porque tú me consumió el celo de tu casa, dice el salmista David en sus salmos, porque me consumió el celo de tu casa y las ofensas, los agravios, las afrentas de lo que te reprochaban, de que recriminaban o censuraban, cayeron sobre mí. ¿Ve? Entonces vemos algo de que tanto David se sentía mal de la gente que empezaban a ofender a Dios y su celo de su casa le traía, o sea, le consumía. Le consumía. Vamos a ver lo que dice Joel 2:12. Vamos a ver, capítulo 12, 2, versículo 13. Vamos a ver. Joel, vamos a buscar en esta versión. Vamos a ver, Joel. Bueno, no lo encuentro, pero vamos a hacer el intento de buscar. Joel o Joel. Vamos a ver. Ya está, ya lo encontré. Entonces dice lo siguiente. 2:12 y 3 dice Yahvé, vuelve a mí con todo tu corazón, con ayuno, con llanto, con lamentos. Rasga tu corazón y no tus vestidos. Y vuelve a Yahvé tu Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, le cuesta enojarse, grande es su misericordia, envía la desgracia, pero luego perdona. O sea, al mismo tiempo te manda la desgracia, pero al mismo tiempo perdona. Como un padre, pues como es un padre o una madre. ¿Quién sabe si volverá atrás y nos perdonará y hará producir de nuevo a nuestros campos, de los cuales sacaremos las ofrendas para Yahvé? Toquen la trompeta en Sion, ordenen el ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos, que todos se purifiquen, traigan también a los pequeños, a los niños de pecho, que los de recién casados dejen su cama, en el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, dirijan. Yahvé perdona a su pueblo, y no lo traigas al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirás que los paganos digan dónde está tu Dios? Entonces vemos algo interesante de que el celo de su casa, las ofensas, los agravios de los que lo reprochan cayeron sobre mí. Entonces, pero le está rogando que tienen que volver. Por eso dice en Salmos 119, 139, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se han olvidado de tus palabras. ¿Ve? Salmo 119, 139, mi celo me ha consumido, mi celo, porque tus enemigos se han olvidado de tus palabras. Para nosotros entender quiénes son los enemigos de Dios que se han olvidado de sus palabras, quiénes son sus enemigos. Anteriormente hemos leído que mis enemigos se han olvidado de tus palabras. Y acá está mencionando, se han olvidado de tus palabras. Muy bien. ¿Quiénes son sus enemigos que se han olvidado de sus palabras? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Santiago capítulo 4, versículo 4,
¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los adúlteros, las adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemigo con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, del momento que dejamos su palabra, por eso dice la Escritura, se han olvidado de mis palabras. O sea, nos olvidamos de las palabras y nos dedicamos a hacer otra cosa que no conviene, nos convertimos no amigos de Dios, nos convertimos en enemigo porque nos apartamos de sus enseñanzas. Entonces, es lo que Dios no quiere, que nos apartemos de su camino. Al contrario, sigamos firmes porque el camino de Dios es salud. Ahora, tomando en cuenta estos puntos, hay una diferencia entre el celo del hombre y el celo de Dios. Hay una diferencia, el celo del hombre y el celo de Dios. Diferente. Porque vamos al caso, por ejemplo, del celo del hombre. ¿En qué consiste? ¿Cómo es este del celo del hombre? Muchas veces el celo del hombre, el celo es egoísta. Porque tiene envidia, codicia, y codicia aquello que no le pertenece. Ese es el punto, que los celos del hombre es diferente a los celos de Dios. El celo de Dios es que siempre busca que mantener en pie su honor. Pero en cambio no, aquel celo humano, el celo humano está envuelto con la envidia, con la codicia, enlazado con la envidia, con la codicia, con aquello que no le pertenece. Entonces ahí está enlazado ahí. Entonces es una diferente el celo del hombre con el celo de Dios. Te vuelvo a repetir, el celo del hombre está enlazado con la envidia, con la codicia. Y codicia aquello que no lo es. Con eso está enlazado. En cambio, el celo de Dios es diferente. Él se preocupa por su honor. Es por su honor. Pero el celo del hombre no. Siempre entra como la codicia. Por eso vuelvo a repetir que dice nuestro maestro. Vamos a leer una partecita de lo que dice nuestro maestro. Vamos a leer, lo dice acá. Porque nosotros... sí, está bien. Dice, los celos no solo se dan en el matrimonio, sino, por ejemplo, entre ustedes forman grupitos, y cuando una amiguita de ustedes está con otro grupito, hay celos. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo espirituales, hablamos como carnales, andamos como el mundo. No desear el camino de los impíos, porque ellos hablan como quieren, dice la Escritura. Andan como quieren, hablan como quieren. No se sujetan a la ley de Dios. En cambio, el espiritual es diferente. Si son carnales, y muchas veces los mismos hermanos, a los que quieren entrar en corrección, le ponen apodos. Aquel que quiere entrar en corrección, ya le están poniendo apodos. Como ya no se junta con su grupito, le dicen, ya están dando en santidad. Ya es una santa. Fíjese que antes de reanimarle, fortalecerle, no, ya le ponen un sobrenombre, un apodo. ¿No? Ya es una santita, vive en santidad. Se burlan, se mofan de la persona que trata de volver a la corrección, empiezan a ponerle trabas. Entonces, por eso estamos hablando que los celos del hombre muchas veces está enlazado con el egoísmo, está enlazado con la envidia, está enlazado con la codicia, con 3 puntos. Con 3 puntos está enlazado. Con el egoísmo, la envidia y la codicia. Eso es. Entonces es diferente, ¿no? Por eso dice nuestro maestro, por eso dice en Gálatas 4:17, tienen celos pero de nosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que nosotros no tengamos, para que vosotros tengan celos de ellos. O sea que ya ese es un celo carnal, humano. Ya. Entonces, como vuelvo a repetir, el celo humano está envuelto con el egoísmo, con la envidia y la codicia. Pero ¿qué dice el apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 2, 3 y 5? Santiago, capítulo 4, versículos 2, 3 y 5. Codiciáis si no tenéis. ¿Ve? Codiciáis si no tenéis. O sea, codician y no tienen. En la versión Reina
latinoamericana, miren lo que dice, vamos a ver, Santiago, en esta versión, Santiago capítulo 4, vamos a ver. Acá es un poquito más claro que la versión Valera. Pero vamos a ver, ¿qué dice acá en esta versión? Capítulo 4, Santiago, capítulo 4, versículos 2, 3 y 5. Dice así. Mejor vamos a leerlo desde el 1 para entenderlo. ¿De dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro? Fíjese, ¿quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen adentro? Pero como hemos visto que el ser humano va acompañado del egoísmo, va acompañado de la envidia y va acompañado de la codicia. Tres cosas: el egoísmo, la envidia y la codicia. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que hay dentro de ustedes? Los malos deseos. Los malos deseos. ¿Cuáles son? Estamos hablando, los malos deseos, estamos hablando del egoísmo, la envidia y la codicia. ¿Ah? Ustedes codician lo que no tienen, entonces matan. ¿Ah? Ustedes codician lo que no tienen. No tengo algo, lo codicio. El otro, ¿cómo lo tuvo? ¿Por qué lo tuvo? Si tiene un vehículo, ¿con qué plata lo hizo? Envidiando lo ajeno. ¿Por qué no lo tiene? Lo envidia. Hasta de niñito estamos así. Yo tengo mi carrito y listo. Y así, existe el egoísmo, todo el ahí te envuelto en egoísmo. ¿Préstame tu carrito? No. ¿Presta un ratito tu carrito? ¿Presta tu carrito? No. Fíjate, ahí nomás te envuelto, ¿no? Es ese punto, ¿eh? Por eso, vuelvo a repetir, es interesante que el ser humano, el celo humano, está envuelto con el egoísmo, la envidia y la codicia. Por eso, vuelvo a repetir, ¿de dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro? Ustedes codician lo que no tienen, entonces matan. ¿Codician algo que no lo siguen? Entonces discuten y pelean. Ahí está el problema. Eso es lo que lleva la codicia humana. Por eso nuestro maestro recomienda, ya no está con el grupo, o está llevando un poquito la vida ordenada y ya le están poniendo sobrenombres. Es una santita, un santulón, ya no sé cuánto, por acá, por ahí. Ahora ya no quiere juntarse con los pecadores. Antes de alentarle, motivarle, no, hacemos que retroceda esa criatura. Como está frágil, lo hacemos que retroceda. Hasta no solamente en los niños, en los jóvenes, en los adultos, hasta los viejos. O sea que no nos escapamos, porque es una codicia humana que está envuelto con el egoísmo, porque no dejas progresar al otro, con la envidia, porque ya te superó a ti, ¿ya? Y con la codicia, empieza a codiciar de lo que él tiene, lo empiezas a codiciar. Porque él tiene, no lo puedo tener, y no sé cuánto. Porque hay codicia para bien y codicia para mal. Pero estamos hablando de la parte mal. Y codicia aquello que no le pertenece. No es. A veces nosotros nos preocupamos, pero ¿por qué eres así? ¿Yo por qué no puede ser? No, si vamos en la parte espiritual, vamos a encontrar que cada uno tiene su ministerio. El corazón no lo puede codiciar al pulmón porque eres pulmón y porque no eres corazón. Y no le puedes decir el pulmón porque no soy pie. Cada uno cumple una misión. Cada uno cumple una misión. Entonces, ¿por qué codiciar? De repente es excelente lo que es un don maravilloso que Dios le ha dado, la sanidad, por ejemplo, excelente. Entonces, no porque tengo que codiciar, es un ministerio que tiene que cumplir. Dios lo está premiando porque de repente es un buen instrumento. Es un instrumento que trata de no fallarle a Dios. Entonces, ¿por qué le tengo que codiciarlo? Al contrario, lo tengo que admirar. ¿Ah? Pero si empiezo ya a hacer ese celo, como otro, digamos, tiene sanidad y lo empieza, digamos, a codiciar el otro, a hacer ese celo con el otro. ¿Por qué? Porque lo desplazó, de repente lo superó. Ese es el problema que estamos viendo en estos momentos. Entonces, ese es el celo humano. Por eso dice, codician algo y no lo consiguen, codician algo y no lo consiguen, entonces discuten y pelean. O sea, como codicia no lo puede obtener, como no lo puede obtener, entonces, ¿qué pasa? Vienen la discusión y a pelear. Ese es el problema.
En realidad ustedes no tienen por qué, no no piden, no tienen por qué no piden. Por eso venimos digamos, transmitiendo a través de este programa, venimos anunciando, para evitar estas codicias, tenemos que definir nuestros pensamientos. ¿Definir para qué? Yo les dice, para que ustedes tengan una idea, vamos a repetir así cortito, para que ustedes no haya ese tipo de celos enfermizos que está envuelto pues con la codicia, la envidia. Entonces, para no surja eso, vemos dos etapas muy fundamentales, así cortito. Primero, la primera etapa es que Dios nos busca a nosotros. Dios nos elige a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Dios. Por eso dicen en Romanos 10:20, manifestéme a los que no preguntaron por mí, a los que no me buscaron. Ahí se manifestó. Gente que nunca lo buscaron a Dios, nunca. Ahí se manifiesta. Entonces, ¿quién lo busca? La gente que no conoce ni preguntan por Dios, ahí se manifiesta. Entonces, Dios es el que busca. Como dice San Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nos eligió, ¿qué más? Nos compró por un precio de sangre. Después que nos compró, nos dio un mantenimiento, nos quitó toda nuestra iniquidad, nos lavó, nos limpió, nos quitó toda nuestra ropa de pecado. Y después nos vistió con ropa de gala. Una vez que ya estamos, ya como dice Pablo, ya no nos pertenecemos ni carne ni espíritu, pertenecemos a aquel que nos compró por un precio de sangre. Ahora sí, estoy dentro, tengo que decir, ahora, ¿y para qué? ¿Para qué, Señor, me llamaste? ¿En qué soy útil? Porque dice San Juan 15:16, para hacer buenos frutos. Pero entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Ahora sí lo buscamos. Con lloro, llanto, rogar, que lo instruya, lo edifique, así. ¿Para qué? Primero, ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vas a ser mecánico? Muy bien, voy a ser mecánico. Pero, Señor, no sé arreglar carros, no sé nada. Entonces viene, instrúyeme, Señor, quiero estudiar mecánica. Si me llevo para ser mecánico, instrúyeme, prepárame, edifícame. Entonces el Señor te empieza a edificar mediante sueños, mediante visiones, te empieza a educar en tu carrera, en tu profesión. Entonces, ¿por qué tengo que envidiar la carrera de otros? Si el que educa es Dios y me ha llamado para trabajar en su viña. Entonces, ¿qué tengo que envidiar del otro? Por eso dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro? Ustedes codician lo que no tienen y entonces matan. ¿Codician algo que no lo consiguen? Entonces discuten y pelean. O no lo puede conseguir humanamente, entonces empieza a discutir y a pelear con el otro. Pero no sabe que Dios es el que hace todas estas cosas, no el hombre. Vemos en el caso de Moisés, había tantas cosas contra Moisés, pero Dios le hacía caso a Dios, y todos le admiraban no sé cuánto, hasta le querían quitar su trono, le querían quitar el mando. A Aarón igual, estamos hablando de Datán, Abirón, querían tomar el mando, pero no sabían que el que había hecho Dios, no el hombre. O sea, una codicia humana. Y hubo las guerras entre ellos, los conflictos. Por eso dice, ustedes codician lo que no tienen. Ellos querían tener el mando, porque eran gente importante. Ustedes codician lo que no tienen, entonces matan. Entonces, en ese momento vienen los problemas. Codician algo que no consiguen, no podían conseguirlo. Entonces vienen, como no pueden conseguirlo, vienen las discusiones y las peleas, empezaron ahí. Por eso ahí viene, para demostrar que Dios es el que había elegido, es cuando la tierra se abrió y los tragó a todos los codiciosos. Entonces, ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Porque en realidad, dice la Escritura, ustedes no tienen si es que no tienen este ministerio, es porque ustedes no piden y no saben pedir. Así que de hoy en adelante vamos a tratar de pedir a Dios para qué nos llamó, qué función vamos a desempeñar para evitar de estar aplicando en celos del uno, en celos del otro, celos enfermizos que no llegan a caso. Estamos en el pueblo de Dios y en el pueblo de Dios es diferente. Acá el que instruye, el que da la profesión es Dios mediante su Espíritu.
Así que, ¿por qué voy a codiciarlo? Al contrario, lo admiro. Lo admiro que no se duerme, sigue preparando, se sigue actualizando, así como en la parte humana hay una carrera y se sigue especializando, se sigue especializando, se sigue especializando. Como dice, digamos, hablemos de un abogado, tiene que estudiar y estudiar para que sea doctor, si no simplemente es un licenciado que solamente sabe de leyes, pero para que sea doctor tiene que especializarse en el grado de doctor y después sigue especializándose para ser magíster. Fíjese, toda esta especialización que se va, digamos, actualizando y también se va especializando. Entonces acá en la vida espiritual también es algo similar. Dios le dio un ministerio y sigue perfeccionándose, pero con la ayuda de Dios. Y el otro empieza a codiciar porque no lo tienen, porque no supo pedir para qué lo llamó. Entonces, ¿por qué admirar a otro que no es su ministerio? De repente su ministerio es otro, pero está codiciando otro que no le corresponde. Por eso dice, ustedes discuten y pelean. En realidad ustedes no tienen por qué, porque no le piden. Y si piden algo, no lo consiguen porque piden con mala intención de derrocharlo después en sus placeres. O sea, piden, lo derrochan. ¿En qué sentido lo derrochan? Vamos a entender esta parte. ¿En qué sentido lo derrochan? Con la mala intención, lo derrochan en sus planes, en sus placeres, derrocharlo en sus placeres. ¿En qué sentido? Lo empiezan a derrochar, ¿no? Tenemos el ejemplo, vamos a ver, tenemos el ejemplo de los denarios. El que tuvo 5 y el que tuvo 3 y el que tuvo 1. Este rey le entregó a uno 5 denarios, al otro 3, a otro 2 y dijo, ya regreso. Después cuando regresa, le pide sus denarios. El que tuvo 5 dijo, Señor, lo convertí en 10. Muy bien, dijo, buen siervo. El que tuvo 3, Señor, le convertí en 6. Y el que tuvo 1 dijo, Señor, yo lo enterré donde no siembra ni cosechas. Donde no siembra ni cosechas. Tuve miedo de ti, lo enterré. Lo enterré. Entonces, ¿qué cosa le dijo el rey? Siervo inútil. ¿Por qué pues no lo mandaste al banco para que gane intereses? Y le quitó. Entonces acá también uno recibe un don, un ministerio, no lo trabajas, entonces te tiene que quitar. Con el tiempo, pasan los días, pasan los años, te quitan. Uno dice, antes hacía tal cosa y ahora no tengo nada. ¿Por qué no lo trabajas? Pues no lo trabajas. Si lo trabajarías, sería diferente. Que cada día estuvieras mejor. Te vas actualizando. Pides a Dios que te vayas actualizando. Pides más entendimiento, más sabiduría. Pero acá muchos no. Pues a todos nos da un ministerio Dios. Pero no lo trabajamos. Por eso dice, mal lo dedican ustedes, como dice acá, lo derrochan. ¿No? Piden con la mala intención de derrocharlo después en sus placeres. Listo. Y eso se llama adúltero. Eso se llama adulterio. No solamente sacar la vuelta, sino acá no cumplir con tu función, entonces le estás fallando a Dios. Ahora, ¿no saben que la amistad con este mundo significa la enemistad con Dios? Pues quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Ah? Entonces vemos algo interesante concerniente a lo que estamos mencionando, que los celos del hombre es diferente a los celos de Dios. Los celos del hombre está enlazado con el egoísmo, está enlazado con la codicia, está enlazado con la envidia. Es bien claro. Por ejemplo, vemos un hermano que empezó a superar. Un ejemplo para que tengan ustedes una idea. De repente, pues usted tiene un don, mire, maravilloso de lo que es la sanidad, y hoy día lo visitaron, pues a usted atendió a 5 pacientes. Muy bien. Y otro tiene el mismo ministerio que usted, y ya no lo visitaron 5 pacientes, le visitaron 50 pacientes. Y así sucesivamente. 5 usted, al otro 50. ¿Qué empieza? Empieza en usted, empieza ahora, antes de agradecer a Dios, aplicar más en humildad, su corazón, humillarse ante Dios, que le dé más humildad. No, inmediatamente se pone usted una coraza de egoísmo
una coraza de envidia, una coraza de codicia. Ahí empieza usted ya, empieza a trabajar. No, que eso es así, que no sé cuánto, como decía nuestro Señor Jesucristo. No, ese no cura, ese cura con el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjese. Y ahí empieza el celo, ¿eh? ¿Por qué? Porque como no hay una limpieza del corazón, y empieza humanamente, ya humanamente empiezan las cosas. Porque si aquel que entendiera, como el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hubieran entendido, mira, caramba, felicitarle como tiene su corazón más predispuesto para Dios y cómo Dios se manifiesta a través de él, caramba, admirarle. Pero no, él cura con el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ah? Entonces, fíjese, ahí vemos la diferencia el uno con el otro. ¿Por qué? Porque estaban blindados ahí con el egoísmo, la envidia y la codicia. Por eso dice en Eclesiástico capítulo 4, versículo 4. Visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Ahí está bien claro. Visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Ya lo superó, entonces el otro se empieza a blindar con el egoísmo, con la envidia y la codicia. Listo. Antes de aplicar la humildad, aplicaron otra cosa. ¿Ah? Por eso dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida, vida de las carnes, el corazón apacible. Pero la envidia viene a ser el pudrimiento de los huesos. Fíjese, antes de dar vida, viene a podrirse los huesos, todo se empieza a podrir. ¿Por qué? Porque vive solamente de eso. Nada más, como decía el apóstol Santiago, como dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro? Esos malos deseos vienen, entonces la envidia, pudrimiento de los huesos, dice el proverbio. Un pudrimiento de los huesos, te empiezas a podrir ahí, dando vueltas. Antes de superarse, no, ahí síguese lo mismo. ¿Ah? Por eso dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien en humildad estimándoos inferiores los unos a los otros. Eso debe ser. Eso debía ser. Por eso estamos hablando que el celo de Dios es muy diferente. El celo de Dios es proteger lo que a Él le pertenece. Protege a sus hijos, protege pues a su pueblo, protege sus palabras, lo que es suyo, lo protege. En cambio nosotros lo hacemos diferente. Entonces, ese es el punto. Porque dentro, si hablamos de celo, pues hay 5 puntos de celos. Hablamos de los celos románticos. Mayormente se dan los celos entre parejas, esos celos entre amigos, esos celos fraternos, de fraternidad. Hay un celo, también un celo. Hay un celo de profesionales. Hay celo de posesiones materiales. Hay celos en las redes sociales. Entonces hay un celo. Y te sientes mal cuando uno te supera. Y qué bonito fuera, pues que, bueno, me superó. Pero no, empezamos a hablar pues hasta por los codos. Ese está perdido, ese está mal, él es así. Por eso decía en Eclesiastés que todo trabajo y una excelente obra llama la envidia del hombre contra su prójimo. Y esta envidia enfermiza va acompañado del egoísmo, la envidia y la codicia. Entonces empieza a hablar mal, hasta por gusto. ¿Por qué? Porque ya lo superó. Y eso no le gusta que le supere. Entonces, ese es el punto que estamos hablando de estos celos enfermizos, estos celos. Ahora, ¿por qué los celos? Mayormente es por una inseguridad. No se siente seguro porque lo ha superado. ¿Ah? Tiene una baja autoestima, por eso vienen los celos. Y un historial de apego poco saludable durante su etapa de crianza. Por esos puntos es que está así, tiene esa forma de pensar. Pero ¿cómo se supera? ¿Cómo se supera? ¿No? En este caso, ¿cómo superar a estos celos? Buscar de construir una confianza en uno mismo. Ese es el punto. Si no tienes una confianza de ti mismo, no puedes superar. Actuar, conservar una actitud de ese espíritu positivo, debemos ser así. Debemos de confiar que sí podemos enfrentar y asimilar con un abandono eventual y real. Debemos confiar
no juzgar de nadie, podemos superar, limitar nuestro tiempo a las redes sociales que son enfermizas, no evitar, y encontrar que los celos es un círculo vicioso. Tratar de apreciarnos a nosotros mismos, así nosotros vamos a buscar que superar a esos celos enfermizos. Vamos a superar. Porque los celos, amigos, antes de ser felices, nos hacen infelices. No podemos ser felices, no podemos. Porque vivimos envenenados el alma y envenenamos a otros también. Y eso no está bien, un celo no sirve. Por eso, vuelvo a repetir, dejemos de blindarnos con ese celo humano que es egoísta, con la envidia y la codicia. No. Hemos trabajado para Dios y debemos de trabajar sin codicia, sin envidia, sin egoísmo, trabajar para Dios. Trabajar y trabajar, porque al final Dios me va a premiar porque estoy trabajando en las viñas de Dios. No estoy trabajando en la viña humana, sino en la viña de Dios. Trabajar y debe ser así. Así que evitar esas codicias enfermizas que hay entre nosotros de acuerdo a los ministerios que Dios nos da. Porque los celos no nos permiten ser felices. No nos permiten. No nos permiten. Por eso dice, vamos a repetir lo que dice nuestro querido maestro. Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que nosotros tengamos celo de ellos. O sea, nos quieren apartar. Y si tú no has madurado, peor todavía te sientes mal. No, hablan mal de mí. No, para eso mejor no. Como no has madurado, no estás madurando, no pones de tu parte. No, para eso viene lo que es la parte de la templanza, ser una persona equilibrada, que tienes que aprender a ser una persona equilibrada. Es como te sientes estar montado sobre una bicicleta. Si te caes dejas de pedalear, te caes a la izquierda, te quemas, si te caes a la derecha, te congelas. Entonces, tenemos que buscar siempre ese equilibrio emocional. Para eso Dios nos llama a ser personas templadas, equilibradas. Eso nos llama, nos falta mucho a todos, ser unas personas equilibradas. Es como dice por ejemplo en el libro de Eclesiastés, mejor vamos a pasar a lectura y le voy a hacer una pregunta así a todos. A ver, ¿cómo se imaginan? ¿Qué se imaginan? Vamos a ver, Eclesiastés. Vamos a analizar esta partecita para que tengan ustedes una idea. Dice, Eclesiastés 7, 20, 21, 22. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Listo, todos cometemos errores. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Quiere decir, hay personas que cada día van sujetándose, hay gente que va cada día mejorando en su vida diaria. Entonces no somos iguales. Por eso dice, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Tampoco apliques. Porque hay gente que sí lleva una vida ordenada. Ahora, porque tu corazón sabe cómo tú también dijiste mal de otros muchas veces. Mi corazón sabe que muchas veces hemos hablado mal de otros, pero sin saber el trasfondo. Dice, porque tu corazón sabe, dice, vuelvo a repetir, tampoco aplica tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti. De repente escucho a mi siervo que habla mal de mí, porque tu corazón sabe también que tú dijiste mal de otro muchas veces. Entonces, encontramos algo muy simple. ¿Cómo te sientes cuando hablan mal de ti? Sin saber. Hablan por los codos, sin saber el trasfondo, pero hablan mal, hablan de cosas que no convienen. Hablan, como dice, ajos y cebollas. Hacen un aderezo con nosotros. Pero uno se siente mal. Como humanos nos sentimos mal. ¿Cómo es posible que hable de esa forma? No es posible. Pero cuando tú hablas mal de otros, ¿cómo no te sientes mal? Es ese punto. Si hablan mal muchas veces de mí sin saber, yo a veces también de vez en cuando sin saber me preocupo la vida de otros. Entonces, si hablan mal, tengo que aprender a llevar pues el equilibrio. ¿Por qué me tengo que molestar? Si es verdad, pues, bienvenido sea. Y si no es verdad, bienvenido sea.
¿Por qué? Porque es como alguien que viene con un regalo y te dice, este regalo es para usted, y usted no lo quiere recibir. ¿Con quién se queda el regalo? No se queda con aquel que lo trajo porque usted no lo quiso recibir. Pero. Entonces, vienen acá cosas que no es, usted no lo recibió, o como dice nuestro maestro, así hablen la samba canuta de nosotros, si no tenemos maldad, no tenemos por qué amargarnos. Tranquilo nomás, el tiempo lo va a esclarecer. El tiempo lo va a esclarecer. Entonces, ¿por qué amargarse la vida? Entonces, esa es la palabra, buscar siempre ese equilibrio emocional. Buscar siempre el equilibrio. Así que, amigos, tenemos que madurar. Pero si no has madurado, pues te sientes mal, que como dice nuestro maestro, son como el tomate, como la lechuga, rápido no llegamos a, como dice, a marchitar, rápido. Entonces, evitar esas cosas. Por eso Dios nos llama siempre a madurar. Por eso recomienda, tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengan celo de ellos. Hay celo para bien, dice nuestro maestro, celo para lo malo también. ¿Ah? Cuando los celos son para mal, aunque amontone ofrenda, tomen atención esto, cuando los celos son para mal, hay un celo para mal, aunque amontone ofrenda, pida perdón a Dios, Dios ya no oye. Cuidarse mucho, le vuelvo a repetir, aunque dice, hay celo para bien y hay celo para mal. Cuando los celos son para mal, aunque amontone ofrenda, pida perdón a Dios, Dios ya no oye. Cuidarse mucho, porque los celos son el furor del hombre, ya no perdona a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros pensar bastante. No acepta ninguna ofrenda Dios cuando son los celos enfermizos, no está bien. Por eso dice en Proverbios 16:3, como dice nuestro maestro, la justicia, ofrenda, guardar de perfecto camino. La ofrenda guarda al que anda bien, al que se arrepiente de verdad, no a lo que anda mal. No a lo que anda mal. Entonces, es apresurarse para entrar a la corrección, porque Dios no oye a los pecadores, no querrá perdonar Dios, pero si alguno es temeroso, hace su voluntad a este hoyo. El celo que tiene la persona es celo carnal, no es celo celestial, porque todavía son carnales, como dice 1 Corintios 3:3. Celos espirituales, cuando la persona es celosa, cuidadosa contra el pecado, no comete error, trata de cuidar, de ser... Hay una diferencia, el celo carnal que estamos hablando, que el celo carnal está envuelto con el egoísmo, la envidia y la codicia. Entonces dice nuestro maestro, los celos espirituales, cuando la persona es celosa, cuidadosa contra el pecado, no cometer error, y trata de cuidar, de ser celosas con las cosas de Dios. Es muy diferente. Cuida la grey, que no cometan pecado, eso es sí. Pero en cambio los celos carnales, es celo con malicia, también cuando forman grupitos, hay celos entre ellos, porque se juntan, uno de un grupito, el otro de otro grupito, y cuando vuelve a su grupito, ya no le recibe, y ahí vienen los problemas. Hay celo entre ellos porque es de otro grupo, y eso no es bueno delante de Dios. Estamos viendo que es un arma del adversario. Entonces fíjese, pone el ejemplo, ya, tú eres de este grupo, ya tú no perteneces acá. Tú eres de este grupo, ya no perteneces acá. Un celo, como dice, es un arma del adversario, tomado por el adversario sin saber leer y escribir. Por eso vuelvo a repetir, celos carnales, eso es con malicia. También cuando forman grupitos, hay celos entre ellos, porque se juntan uno de un grupito y otro de otro grupito, y cuando vuelve a su grupito ya no le reciben, y ahí vienen los problemas. Hay celo entre ellos porque es de otro grupo, y eso no es bueno delante de Dios. Estamos viendo que es un arma del adversario. Estamos pecando a tener celos unos a otros. La persona debe ser sencilla, la persona debe ser humilde. Eso vale mucho. Por eso no es bueno tomar confianza entre amiguitas y después vienen los problemas, como dice 1 Pedro 5, 6 y 7. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado
Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.